efemérides de hoy, pues martes 28 de enero, pues empezar pues con 1855, porque si ayer se inauguró el ferrocarril, un día como hoy, en 1855, fue que la primera locomotora logra cruzar de océano a océano. ¿Y el trayecto cómo fue? De Colón hacia la ciudad de Panamá. Bueno, si a los que recuerdan la ciudad de Panamá hay pues varios sitios que quedaron transformados. Por ejemplo, la estación al final era el museo, el hoy Museo del Hombre Panameño, Reina Torres de Araújo, ese edificio majestuoso en la avenida, en la Plaza 5 de Mayo. El patio del ferrocarril era lo que está atrás. Por ejemplo, el mercado San Felipe Neri era parte del lugar donde se guardaban las locomotoras, que incluso llegaba hasta el Chorrillo. Así que era, pues la ciudad te vio también bastante pues movilizada por este ferrocarril. Un ferrocarril que en 10 años recuperó su inversión, gracias a la fiebre de oro de California y gracias, bueno, a que no había ese avance hacia el oeste por parte de los Estados Unidos. No olvidemos que ahí es donde aparecen los famosos fuertes, Fort Leavenworth, Fort Myers, bueno, todos esos a través de las guerras indias, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX. Vamos a 1887, porque un día como hoy se pone la primera piedra de el monumento más emblemático de una ciudad, la Torre Eiffel. Y saber que esa Torre Eiffel se pensó hacer en Barcelona. Parte de su hierro pues fue usado en varios sitios a lo largo de España. Así que es importante reconocer, pues, y sobre todo este monumento que se ha convertido pues, en el símbolo de la capital francesa. Que miren que lugares que tienen sitios tan hermosos como París, pues que este mamotreto de hierro sea el ícono de la ciudad. Y a mí me perdonarán, pero la verdad es que al final no deja de ser una torre de hierro fundido, pero sin lugar a dudas el símbolo de la capital y de la ciudad de la luz, bueno, con ese campo de Marte tan hermoso que tiene enfrente, que es mucho más bonito que eso. Vamos a 1920, porque un día como hoy, en España, pues, estos sí son para darles de comer aparte. Los tercios extranjeros más conocidos, pues se conocerían más adelante, son una especie de fuerzas especiales españolas, fundadas por uno que también estaba un poco tocado, Miguel Millán Astray, junto con Francisco Franco. Tienen ese paso, esa forma de marchar y ese uniforme. Es el único cuerpo del ejército español que te puede dejar, bueno, la barba bueno, el uniforme es ese. Su himno, soy el novio de la muerte. Algo más. Y entonces ellos siempre marchan con una cabra adelante. Es una cabra mujer. Y por cierto, la cabra se llama Pablo. Sé que no tiene nada que ver con Pablo Iglesias, pero se llama Pablo la cabra. Vamos a 1930 porque España, pues antes de la guerra civil, bueno, y esto no tiene nada que ver, porque este es Juan Carlos, y este es hijo de Primo de Rivera, pero no es él, es su abuelo, Miguel Primo de Rivera, que es pues renuncia al rey Alfonso XIII y termina así una dictadura militar que un par de años después terminaría también saliendo de Alfonso XIII. Ahí lo ven, el más borbón de los borbones, Alfonso XIII, tipo que la verdad decía, el rey no le puede decir hijo a la gente en la calle porque no sabe si son hijos suyos. Era muy borbón, don Alfonso XIII. Miguel Primo de Rivera, pues su hijo, José Antonio, fue fundador de la Falange, que es el movimiento fascista español y uno de los primeros fusilados cuando estalló la guerra civil. Vamos a 1958, porque una familia de fabricantes de muebles de madera crea el que tal vez sea uno de los juegos más famosos del mundo, el Lego. Estos bloques de plástico interconectables, son daneses, para que sepan. Y ahí lo tienen. Yo creo que uno de los juegos más importantes para la psicomotricidad. Yo la verdad es que después de poner uno encima de otro, ya tres para mí era muy difícil. Así que yo sabía desde el principio que arquitectura ni ingeniería iban a hacer lo mío. Vamos a 1979, porque cuando China se convierte en la fábrica del mundo, en esta visita yo creo que es realmente el gran hito de la historia china y de la historia de Estados Unidos. Deng Xiaoping
tal vez el más pragmático de los líderes mundiales y uno de los hombres más importantes de la historia, no solamente política, sino económica de la segunda mitad del siglo XX. Yo creo que hizo más por China que Mao Zedong, pero ¿qué se logra en esta reunión? Pues uno, convertir a China en la fábrica del mundo. Este señor no solamente visita Washington, está 15 días en los Estados Unidos y visita Washington, visita Atlanta, visita Houston y visita Seattle. ¿Qué era? Llevándose empresarios y empresas hacia allá. Pero lo más importante fue que con él se fue a China quien era secretario de Defensa. ¿Y qué ocurre ahí? Bueno, no solamente los Estados Unidos iban a conseguir una fábrica de armas rusas para usarlas, para distribuirlas en los diferentes grupos antiinsurgentes que estaban apoyando en el mundo, sino que encima iba a conseguir incluso MiG, aviones soviéticos hechos en China que utilizarían en las prácticas en Colorado, donde está la base de la Fuerza Aérea. Otra cosa importante de esta reunión, en ese momento China tenía 1.200 millones de habitantes, representaba el 3% del PIB mundial. 10 años después de esta reunión, China iba a representar el 12% del PIB mundial. Imagínense, no solamente eso, sino que Estados Unidos iba a tener 30 sitios, llegar a tener hasta 30 sitios de observación, le llamaron ellos. Bueno, uno muy cerca de Vladivostok, otro muy cerca de la frontera con Afganistán. Es decir, Estados Unidos iba a terminar con 30 sitios de defensa que uno se pregunta por qué Reagan, con esa bravura anticomunista, no hizo nada contra China. Pues a pesar de que una de sus promesas de campaña era cortarle los pies a China cuando llegara en 1981. ¿Y por qué el silencio de George Bush padre cuando la masacre de Tiananmen? Pues ahí está el pragmatismo de la política exterior estadounidense. Yo creo que no solamente la visita que iba a transformar la historia económica del mundo, sino que esto iba a provocar que pues, Abimael Guzmán Reynoso, con Sendero Luminoso, pues apareciera con una de las cartas de presentación más macabras para un movimiento guerrillero. Después de esto, las farolas de Lima se vieron pues con perros ahorcados y una frase que decía Deng Xiaoping, hijo de perra, debido a esta reunión. Vamos a 1986, porque toda esta Arcadia y toda esta maravilla que iba a ser la era de los transbordadores, pues yo creo que este fue su punto de inflexión. ¿Por qué? Por un día como hoy, con el propio presidente Reagan viendo cómo despegaba con esa maestra, que está la segunda de pie de izquierda a derecha, pues el transbordador Challenger iba a explotar bueno, a la vista de todos los que en ese momento, en televisión en directo, a la vista de todos los que estábamos viendo su despegue desde Cabo Cañaveral en la Florida. Y con esto se pasa a revisión todo el tema de los transbordadores espaciales, su anterior transbordador, el Columbia, también terminaría estallando pues, 20 años después sobre el área de Texas. Así que, pues, otro de los muertos de esta carrera espacial, que al final pues, se ha hecho más modesta, pero y menos expuesta al público. En ese transbordador iban por primera vez un negro y una maestra, que habían pues escogido una maestra ejemplar y iban a ponerla como si fuera, pues, para que vean que la cosa de viajar al espacio no era tan complicada ni difícil. En fin.